Gracias, Valesca, por el apoyo, por la empatía. No te preocupes, Camila, eso lo puedo conversar más tarde. Ayer quedé en avisarle a tu mamá, pero realmente estuve una tarde tan atareada que se me pasó. Toda esa información yo se la voy a pasar a tu mamá. Ya, si queda tiempo, después de la clase hablo de eso. No me puedo poner a hablar ahorita porque si no me va a abarcar el tiempo de la clase. A ver, ok. Miley, léeme por favor el PPT. Miley, ¿qué pasó con Miley? ¿No puedes hablar, Miley? Valesca, silenciaste a todo, que es que no pueden hablar o qué cosa, soy yo la que no. No, a mí sí pueden hablar. Ok. Valesca, léeme el PPT, por favor. Curso biología, tema rinomonera, bacterias y cianobacterias. Abril, mes del perdón, hábito respetar los cambios de las luces del semáforo. Semana 5, fecha 12 del 4 del 2022. Docente Gracias. Roseliana. Gracias. Muchas gracias por el apoyo y la amabilidad también de leer el PPT. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente del reino Monera y el reino Monera está conformado, lo van a ver ahorita, por las bacterias y las cianobacterias. Copien la fechita del día de hoy, por favor, 12 de abril de 2022 y el título. Recuerden que estamos trabajando el valor del mes del perdón y el hábito, por favor, ser conscientes y respetar los cambios de las luces del semáforo para evitar accidentes. Avanza, Valesca, por favor. Ok, ahí te estoy presentando dos imágenes. ¿Qué organismos vivos puedes evidenciar en esas imágenes? ¿O puedes percibir en esas imágenes? No todos a la vez, que me aturden cuando hablan todos. ¿Qué organismos vivos se perciben en esas imágenes? Los microorganismos. Ajá. ¿Y qué microorganismos estamos? Las bacterias, ¿verdad? Esos se llaman, ¿por qué los llamamos microorganismos? Solo se pueden ver en el microscopio. Porque son tan pequeñitos que solo se pueden observar o apreciar a través del microscopio. ¿Qué pasaría si no existieran las bacterias? ¿Qué creen ustedes que ocurriría si no existieran las bacterias? ¿Qué conocen ustedes acerca de las bacterias? A ver. Si no existen las bacterias, ¿qué pasaría? Lo que se les ocurra. No habría vida. ¿Por qué? Las bacterias son fundamentales para la vida. ¿En qué sentido son fundamentales para la vida? ¿Será que las bacterias ayudan a que nosotros nos enfermemos? Ayuda para que nuestro organismo sea más fuerte, creo. Número uno, hay unas bacterias que obviamente sí ayudan en el ecosistema porque hay unas bacterias que son descomponedoras o desintegradoras. Pero hay otras bacterias que nos causan daño. Por eso es que constantemente se nos induce o se nos motiva a que debemos lavarnos nuestras manos. ¿Por qué? Porque cualquier superficie que nosotros tocamos puede estar contaminado o puede tener bacterias. Y obviamente las bacterias pueden producir, como ya les dije, ciertas enfermedades y ahorita lo vamos a ver. Ok, ¿por qué las bacterias causan daño? Menciona una. A ver, ¿qué bacterias conocen ustedes que causan daño?
Y si no sabes, por favor, googlea. ¿Qué bacteria causará daño? Hay varias, pero hay una que es muy común. Miss, el COVID no es una bacteria, ¿no? No, el COVID es un virus. El COVID-19. Salmonella y hay. Salmonela. La salmonela produce calambres estomacales, es decir, puede producir enfermedades a nivel estomacal. También está el Vibrio cholerae, que produce el cólera. Hay otra que produce la tuberculosis, entre otras. Entonces, todo eso lo vamos a ver ahorita, no se preocupe. ¿Qué pasa? Necesito, por favor, que estén totalmente atentos, que cualquier cosita que no me esté dando a entender lo indiquen. Estamos aquí para aprender, ¿sí? Estamos aquí para que, incluso si te da temor, escríbeme por el chat. Prende tu cámara, Daniela, Gerardo, Antoine, Camila. ¿Por qué tengo que estar insistiendo tanto para que prendan sus cámaras? Ustedes no son niños, ya ustedes van a entrar, o algunos ya entraron a la etapa de la adolescencia, por favor. Entonces, diga, estoy un poquito preocupada porque en química nadie reprobó, pero en biología sí. Eso quiere decir, o que no se está dando a entender bien las preguntas en el examen, número 2, o yo no me estoy explicando bien en las clases, número 3, o ustedes no están estudiando. Existen esas 3 hipótesis. Entonces, necesito por favor que cualquier cosa me avisen. Ustedes tienen que poner de su parte. Nada hago yo estando aquí, bla, 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 y que ustedes estén como si nada. La clase es para que ustedes atiendan a ella y que presten atención y que cualquier cosita que no se esté dando a entender, por favor lo mencionen. Y lo mismo va a ser con los exámenes. Quizás lo paso porque hay estudiantes que son nuevos, que se están adaptando a esta nueva modalidad, que quizás en el examen se tomaron la atribución de copiar todo el examen cuando eso no se hace, solamente se copian las respuestas. O quizás no comprendieron las preguntas y no me dijeron, Miss, no comprendí, explícame de nuevo. Todos esos factores influyen, así que pendiente para los exámenes bimestrales. Ok, Valesca, avanza por favor. Gerardo, léeme el logro. Al final de la sesión, el estudiante aprenderá las características del reino Monera mediante una sopa de letras. Gracias, Gerardo. Entonces, hoy vamos a aprender un poco más sobre las características que posee este reino. Valesca, continúa, por favor. Ok, ¿cómo está conformado el reino Monera? El reino Monera, como lo vieron hace un momentito, son organismos microscópicos, es decir, son organismos muy pequeñitos que no podemos observar a simple vista. Y estos organismos están formados por células procariotas. Recuerden que las células procariotas son aquellas que no tienen o carecen de un núcleo. Además, son organismos unicelulares, es decir, están formados por una única célula. Y este reino lo conforman solamente las bacterias y las cianobacterias. Es decir, que cuando ustedes escuchen hablar de reino Monera, ya tienen que, reino Monera, bacterias y cianobacterias. Entonces, son organismos unicelulares porque están formaditos por una sola célula y su célula son las procariotas que carecen de núcleo. Así de sencillo. Entonces, reino Monera, simplemente por favor como acotación, como nota, reino Monera coloca entre paréntesis bacterias y cianobacterias.
Si tú quieres, colocas la acotación de que son procariotas, que son unicelulares, como tú quieras. Continúa, Valesca, por favor. Ok, aquí tenemos ciertas características que si no copiaste lo anterior, con estas características ya está siendo puntual. Ok, características principales. Son organismos microscópicos por lo que ya te mencioné. No puedes ver a simple vista. Tienes que utilizar un microscopio. Está formado por células procariotas. Son las más primitivas. Las bacterias son el organismo vivo más primitivo. Son unicelulares porque tienen una única célula y hay bacterias que pueden ser autótrofas. ¿Y qué quiere decir la palabra autótrofa? Que eso ya nosotros lo vimos. ¿Qué quiere decir la palabra autótrofa? Autótrofa, por favor. Que produce su propio alimento. Muy bien. La palabra autótrofa quiere decir que son capaces de elaborar o de producir su propio alimento. Hay bacterias que son autótrofas porque producen su propio alimento y ayudan a mantener el balance del carbono, ayudan a mantener el equilibrio en el ecosistema. ¿Sí? Eso es en este caso de las autótrofas, son capaces de elaborar su propio alimento. Las plantas son autótrofas porque mediante el proceso de fotosíntesis, ellas elaboran su alimento. Luego tenemos también bacterias heterótrofas. ¿Y qué quiere decir? Heterótrofas es todo lo opuesto a autótrofas. Si autótrofas quiere decir que elaboran su propio alimento, ¿qué quiere decir entonces heterótrofas? Que no elaboran su propio alimento. Que no son capaces de elaborar su propio alimento y por ello, así como nosotros, necesitan de otros organismos vivos para poder alimentarse. Entonces, también existen bacterias heterótrofas que son aquellas bacterias descomponedoras o desintegradoras de la materia orgánica y que también ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema. Entonces, las bacterias pueden ser tienen dos tipos de nutrición, o autótrofas que elaboran su propio alimento, o heterótrofas que son desintegradoras o descomponedoras de materia orgánica. Escuchen bien, solamente existen estos dos tipos. Autótrofas elaboran su alimento, ayudan al balance del carbono, y heterótrofas son descomponedoras de materia orgánica. Continúa, Valesca, por favor. No sé si alguien... No, espérate allí que voy a hablar de la estructura de la bacteria. Bueno, ahí ves las diferentes partes de la bacteria, que no es que necesito que te la memorices, sino que por lo menos tomes en cuenta ciertos aspectos. Una bacteria es así de sencilla, tiene una cápsula que es como una capa gelatinosa, y es lo que va a ayudar a la protección celular. Además tiene un flagelo. Ese flagelo que tú ves allí, que es el número 6, es como especie de una colita. Y esa colita, así como el perro tiene su colita, es lo que ayuda a la bacteria a moverse. Es decir, es lo que le da locomoción. ¿Sí? Locomoción, ¿qué es? Movimiento. Entonces, el flagelo es lo que permite el movimiento de la bacteria. Luego tenemos el ribosoma. El ribosoma, chicos, es el único órgano de la bacteria. El único órgano que tiene la bacteria es el ribosoma. ¿Qué otra cosita? El citoplasma es eso azulito que es una sustancia acuosa, líquida, donde va a estar disperso los ribosomas y el material genético. Como la bacteria no está formado por células procariotas, es decir, no tiene un núcleo, entonces la información genética, el ADN, va a estar disperso en el citoplasma. Entonces, ahí vemos esas partecitas. El pili es esa capita que va a servir como puente para la transferencia de la información
genética. Y eso es todo. Por lo menos necesito que recuerdes que esa coslita a la cual se le denomina como flagelo ayuda a la locomoción o el movimiento. Que la cápsula, que es la capa externa de la bacteria, es lo que la protege, en realidad es esa capa protectora. Y que el ADN, ¿dónde está? Está inmerso en el citoplasma porque no hay un núcleo en la bacteria. Y que el único órgano, si yo les llego a preguntar cuál es el único órgano de la bacteria, no es que me vas a salir con mitocondrias, cloroplastos, no, el único orgánulo es el ribosoma. Listo, Valesca, ahora sí, por favor. Ok, ¿cuáles son las formas que presentan la bacteria? La bacteria tiene estas 4 formas. Las bacterias pueden ser redondeadas, que reciben el nombre de cocos, porque tienen esa forma redondita. Pueden ser ovaladas, que tienen forma como de bastoncitos, y también se le conoce como bacilos. Tienen forma como de tornillito o forma de rulito, la cual se le denomina como espiralados o espirilos. Y por último están las bacterias vibrios, que tienen forma de coma. Estas son las únicas 4 formas que adoptan las bacterias. Cocos redondeados, bacilos en forma de bastoncitos, espirilos en forma de rulito o de tornillito y vibrio en forma de coma. Son solamente estas 4 las formas que presentan las bacterias. Las bacterias también tienen su lado positivo y su lado negativo. ¿Por qué? Porque existen bacterias positivas o benéficas y existen bacterias perjudiciales o dañinas. Por ejemplo, las bacterias benéficas son las que ayudan a mantenernos sanos, porque por allí Valesca dijo, las bacterias son las que nos ayudan como que a nuestro cuerpo sea inmune, activa esos mecanismos de defensa. Ayuda también las bacterias benéficas a la absorción de nutrientes. Hay una bacteria específica que vive en las paredes del intestino, que es la Escherichia coli, y hay otras bacterias que ayudan a la producción a nivel industrial, ayuda a la producción del yogur. ¿Qué ejemplos tenemos de estas bacterias benéficas? Está la Escherichia coli, que vive en las paredes del intestino. Está la Lactobacillus, que ayuda al corte o a la fermentación de la leche para que se produzca el queso, el yogur, el bacillus, etc. Pero así como existe ese lado positivo, ese lado bueno de las bacterias, también existe esa parte mala de las bacterias. ¿Y cuál será? Bueno, las bacterias son dañinas. ¿Por qué? Porque son capaces de producirnos enfermedades. Por ejemplo, el cólera, ¿quién lo produce? El Vibrio cholerae. También las bacterias son capaces de producir caries, el pie de atleta, el resfriado, la tuberculosis, la salmonela. Entonces, las bacterias también pueden producir enfermedades. ¿Alguien está copiando o puedo avanzar? Yo no. Porque hay aspectos allí importantes, no sé si lo están copiando, si no colocaron esa bacteria. Porque eso es lo que está pasando. Los papitos, discúlpame Jocelyn, los papitos me dijeron que ustedes en los cuadernos no llevan nada, no registran nada. Entonces yo no sé qué es lo que están haciendo entonces en el cuaderno y cómo harán al momento de estudiar. Entonces, por favor, recuerden que sí o sí ustedes tienen que tener un apunte. Dime, Jocelyn. A mí ya apunté las cosas importantes. Ok, listo. Continúa, Valesca, por favor. Ok, ¿de qué manera se reproducen las bacterias? Recuerden que las bacterias, al ser un organismo vivo, ellas nacen, ellas se relacionan, ellas se alimentan y también se reproducen. ¿Y de qué manera se reproducen las bacterias? Las bacterias se reproducen de 2 maneras. ¿Cuáles son esas maneras? De manera asexual y de manera parasexual.
Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Asexual es la que se conoce como, coloca allí entre paréntesis, bipartición. Así se conoce. La reproducción de las bacterias asexuales mediante la bipartición. ¿Y en qué consiste la bipartición? Allí lo dice. En la duplicación del material genético, es decir, en la duplicación del ADN. Se reparte cada copia del ADN duplicado de cada lado y mediante una célula madre se producen 2 células hijas. Entonces, ¿en qué consiste la bipartición? En eso, que mediante una célula madre se producen células hijas. ¿Por qué? Porque se reparte o se duplica el material genético. ¿Y quién es el material genético? El ADN. En la sexual o parasexual, que también se le llama así, no hay duplicación del ADN, no se replica el ADN. Comparten material genético por medio de la recombinación, se combinan. Se intercambian los genes y las células hijas son diferentes a las células madres. Entonces, escucha bien, en la reproducción asexual, las células hijas son idénticas a las células madres porque se reparte el ADN, pero en la parasexual no. Las células hijas son diferentes a las células madres. Esa es la diferencia entre una u otra. Y son las únicas formas de reproducción de las bacterias. Ahora bien, ya terminamos de hablar de las bacterias, sus características. Por ejemplo, las bacterias, como son organismos tan pequeñitos, pueden alcanzar un tamaño de 0.5 a 5 micrómetros. ¿Por qué se llaman micrómetros? Porque son muy chiquititos. Entonces, son el tamaño aproximado que puede alcanzar una bacteria, porque hay bacterias muy chiquititas y pueden existir también bacterias un poco más grandecitas. Luego tenemos a las cianobacterias. Dentro de las cianobacterias tenemos unas algas, pero específicas porque hay muchos tipos de algas. Entonces, las cianobacterias son las algas de color verdes azuladas. Se les llama así, algas verdes azuladas o algas verdes azules. Estas algas verdes azules tienen pigmentos fotosintéticos y al tener pigmentos fotosintéticos le ayuda a realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, si ellas realizan el proceso de fotosíntesis, eso quiere decir que tienen nutrición autótrofa. ¿Por qué? Porque están en la capacidad, como las plantas, de elaborar su propio alimento. ¿Dónde encontramos a la cianobacteria? En el mundo acuático, en agua dulce, en agua salada, etc. Y mayormente pueden vivir o en colonias o de forma solitaria. La cianobacteria tiene una estructura más simple que las de la bacteria. Tiene una membrana externa, tiene una pared celular, tiene una membrana celular interna, tiene también otra tercera membrana y en el citoplasma allí es donde se va a encontrar el material genético o el ADN. Eso es todo. Les sugiero, por favor, coloquen las características de la cianobacteria para que tengan en cuenta cuál es la diferencia entre bacterias y cianobacterias. Escucha bien, las bacterias tienen 2 tipos de nutrición, ¿no? Autótrofas y heterótrofas, pero las cianobacterias solo tienen nutrición autótrofa. Y ambas están conformadas por células procariotas que carecen de núcleo y ambas son organismos unicelulares porque están conformadas por una sola célula. Pero se diferencian en esto, además de la reproducción, porque las bacterias tienen reproducción asexual y parasexual, pero las cianobacterias solo tienen reproducción asexual, es decir, por bipartición. Y los vamos a ver ahorita. ¿Todo claro o hay alguna duda? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. Estamos en un matrimonio, por favor, así que hablen, sean sinceros, no se queden calladitos. Si están aburridos, hablen. Si tienen sueño, vayan y lávense la cara, pero por favor estén despiertos. Activen los sentidos para que la clase, por favor, se dé a entender. Porque si no, entonces me dan a comprender a mí que
la que está mal soy yo, la que no sabe explicar soy yo, porque si ustedes no están comprendiendo es porque yo no estoy utilizando una metodología adecuada para que la información llegue. Pero recuerden que de esta forma remota estamos un poquito limitados y se hace, por lo menos en mi caso, yo hago lo mejor posible para que la información llegue. ¿Hay alguna duda o todo está claro? Claro. Bueno, yo espero que en el examen bimestral todos tengan 20. Todos, porque si todo está quedando sumamente claro, todos tienen que tener 20, entonces, o 18, 17, así. Esas notas yo las quiero para el examen bimestral. Valesca, avanza el siguiente PPT, por favor. Creo que hay un tercero. Ajá. Ok, la reproducción de la cianobacteria solamente se da de forma asexual por bipartición. Recuerden que es la bipartición, que a través de una célula madre se producen células hijas que son idénticas a esa célula madre. Aquí las especies de las cianobacterias que existen, está el Nostoc. El Nostoc es eso, lo que pasa es que no lo puedo marcar, pero es esa alguita allí que tiene como forma de collar de perlas, ese es el Nostoc. Y es fijadora de nitrógeno y es muy rica en nutrientes. La Anabaena azoyae forma una asociación simbiótica con los helechos acuáticos del género Azolla. Y ese nombre Cylindrospermoxis raciborski es tóxica en aguas de lagos y genera vómitos y malestar. No es que lo estoy mandando a que se aprendan esos nombres, no. Con el simple hecho de que me digan, bueno, existe una cianobacteria y una de ellas es el Nostoc. Las otras, si no les voy a... Si a mí me cuesta y yo ni me la sé, imagínate yo que les mande a que ustedes se aprendan eso. Es algo ilógico, ¿no? Si por lo menos que te sepas las características de las cianobacterias y de las bacterias de forma general, para mí ya me doy por bien servida. Lo demás es a modo informativo. Y hasta aquí, mis chicos, terminamos el tema del día de hoy. Entonces, vuelvo a dar un repaso. El reino Monera está conformado solamente por bacterias y cianobacterias. Y estos organismos son tan chiquititos, tan pequeños, que obviamente no podemos observar a simple vista, al menos que sean las algas verdes azuladas que sí tienen un tamaño, pero me refiero específicamente a las bacterias. Entonces, estos organismos son procariotas. Vuelvo y repito, ¿por qué son procariotas? Existen dos tipos de células, recuerden, eucariotas y procariotas. Son procariotas porque su célula carece de un núcleo y son organismos unicelulares porque están conformados por una única célula. ¿Sí? Entonces, las bacterias ya sabemos que son procariotas, que son primitivas porque son muy antiguas, son unicelulares, tienen dos tipos de nutrición, autótrofa, elaboran su propio alimento, ayudan al balance del carbono, y heterótrofa porque requieren de otros organismos vivos para alimentarse y adquirir energía. Ellas también cumplen la función de los honguitos, ellos desintegran o descomponen toda la materia orgánica, ayudan al balance del ecosistema. Las bacterias tienen dos tipos de reproducción, recuerden. Reproducción asexual por bipartición, las células hijas son idénticas a las células madre, y la parasexual, donde las células hijas no son iguales a las células madres. Existen varios tipos de bacterias. Las cocos, ¿sí? Que son redondeadas. Las bacterias que tienen forma de bacilos o de bastoncitos. El espirilos o las espiraladas. Y las vibrios que tienen formitas de coma. Solamente son esas cuatro. Y finalmente tenemos a las cianobacterias, que las cianobacterias son las algas verdes azuladas que tienen pigmentos fotosintéticos y ayudan a que éstas realicen proceso de fotosíntesis. Por eso la nutrición de las cianobacterias solamente es autótrofa, porque son capaces de elaborar su propio alimento. Entonces sabemos que la reproducción de las cianobacterias solamente es asexual por
Bipartición. Y una de las cianobacterias que por lo menos tienen que buscar, que tiene esa forma de perlita, es el nosto. Listo. Hasta aquí terminamos. Entonces, vamos primero a hacer ese crucigrama que aparece allí, por favor. Aquí necesito la participación de todos. Entonces tenemos por allí me van marcando, ayudan a bajar, por favor, a que vayan marcando las palabritas. Vayan marcando lo que se vaya encontrando. Entonces, léeme, por favor, Gerardo, la primera preguntita del pupiletras. Organismos heterótrofos del reino Monera. Ok, ¿quién me da la respuesta? Y le doy un puntito de intervención el día de hoy. ¿Cuáles son los organismos heterótrofos del reino Monera? Y eso que yo lo acabo de decir ahorita, lo acabo de decir. ¿Cuáles son los organismos que tienen nutrición heterótrofa? Como nadie responde, voy a ir a hacerlo de forma... Dime. Las Dime, Camila. bacterias heterótrofos del reino Monera, creo que son bacterias la formanis de las bacterias. Sí, las bacterias, porque recuerden que las bacterias tienen dos tipos de nutrición, o autótrofas y heterótrofas. Las cianobacterias solamente tienen nutrición autótrofas. Entonces, la primera respuesta, ¿cuál es? Bacterias. Entonces, allí en la primera... punto extra. Ajá, ahí está tu punto de intervención. Ok, Camila. Bacterias. Ok, la primera es bacteria. Ayuden a buscar bacterias, por favor, allí en el pupiletra. Muy bien. Ok. La segunda preguntita. Organismos, Nahuara, esto está fácil. Si no me lo responden, por favor, alguien distinto a Camila. Organismos autótrofos en el reino Monera. ¿Las cianobacterias? Ajá, las cianobacterias. Entonces, allí vamos a colocarle el puntito a Valesca. Ok, busquen en el pupiletras las cianobacterias. Miss, ¿es cianobacteria o la cianobacteria? Ciano, así, cianobacterias solamente, sin la. Mientras buscan cianobacterias, vamos, ¿quién me responde la preguntita 3? Eso también está fácil porque lo repetí. Las bacterias lo usan para su locomoción. Alguien distinto a Valesca y a Camila. Lo ayudan para la locomoción. ¿Qué será locomoción? ¿Qué significa la palabra locomoción? Me voy a desmayar aquí. La Miss no sabe explicar porque no responden. ¿Qué significará locomoción? Trasladar de un lugar a otro. Trasladar, movimiento. Entonces, ¿qué es lo que da movimiento al reino Monera? Dime, Jocelyn. ¿Miss es el flagelo? Ajá, Camila, el flagelo. ¿Ves? Camila se quiere, o no sé si es que lo demás le da pena, qué cosa es lo que pasa. Lo mismo. O es que están dormidos. No, qué tímidos. Yo creo que es que, o que yo no sé explicar. Se llama flagelo. Flagelo, a esa colita que da el movimiento o el traslado de un lugar a otro se le conoce como flagelo. Bien.
Entonces vamos a buscar allí la palabra flagelo. Vamos por la 5. Las bacterias, esta está fácil, por Dios. Las bacterias se reproducen asexualmente por, ¿cómo se conoce esa reproducción asexual? Duplicación. Multiplicación de ADN. ¿Cómo se Levante la llama? mano. Dime, Jocelyn, dime. Que levante la mano. Ajá, dime, Jocelyn, te escucho. Duplicación de ADN idéntica. Ajá, duplicación de ADN idéntica, pero todo eso no lo vamos a encontrar. Ella tiene un nombre.